Bueno, mucho gusto, muy buenas tardes y voy a hacer mi podcast sobre los siguientes temas. Es de el cumplimiento de obligaciones, ofrecimiento de pago y constitución, incumplir en las obligaciones, consecuencias, evasión y saneamiento. Pero antes que nada, pues para desglosar todo este tema tenemos que saber qué es una obligación. Entonces, una obligación es un vínculo jurídico que se construye con la necesidad de pagar según las leyes de la ciudad cuando pues existe una obligación. En este caso, pues podría ser el préstamo de un dinero o de una casa o de otro crédito. Eso es una obligación. Entonces, cuando el vínculo existe entre dos personas, es cuando se hace la obligación jurídica. Y pues los efectos también es cuando se produce una acción determinada y referente en las consecuencias y obviamente de las causas. Podría ser de negarse, de hacer, de no hacer, o de cumplirlas o no cumplirlas. Se puede evadir la obligación, se puede distinguir y se puede incumplir. Para que exista este vínculo se requiere de un acreedor y un deudor, como anteriormente había referido. Los hechos, pues es en sí el cumplimiento o el retardo de la obligación que se aborde. En este caso, pues podría ser una obligación. Podríamos tomar. Juanito le prestó 20,000 pesos a Pedrito. Pedrito y celebran un contrato que se tiene que cumplir en 2 meses, o sea, cada 2 meses le tiene que pagar Pedrito a Juanito. Pedrito incumple esta obligación o vínculo jurídico, entonces ahí ya hay un hecho, ya que Pedrito es el que incumple en este caso. Y el segundo caso hipotético es cuando Pedrito paga la obligación. En este caso, pues ya existe un hecho, pero un hecho positivo. Podría ser positivo o un hecho negativo. La consecuencia. Y pues la consecuencia es la acción en sí que hace la persona. Y cómo reacciona cada persona, el acreedor y el deudor. Dado esto, podría ser positivo o negativo, como anteriormente he dicho. Y también pues dentro de las obligaciones pues se puede dar el caso de que por fuerza mayor o algo similar pues no se pueda pagar pues la obligación en sí. Entonces la culpa puede ser grave o leve, con dolo o sin dolo. El hecho de querer pagar pero no poder, o el hecho de negarse a pagar sabiendo perfectamente por qué lo hace, que en este caso sería de dolo. El cumplimiento de las obligaciones. Cuando una persona obliga a otra a pagar, en este caso, o obliga a algo, en este caso pues sería cumplir. Si no se puede, pasa un efecto o una consecuencia, como antes habíamos nombrado, pues los efectos y consecuencias son de las acciones que requieren los acreedores y los deudores. Y como ya había mencionado, puede ser positivo, paga, negativo, no paga. El ofrecimiento de pago y la consignación. Bueno, este se hace si reuniere los requisitos para que se efectúe. Un pago de la consignación tiene que ser aprobado por el juez o el tribunal competente que sea en este caso. Se presume que pues, el pago puede ser realizado y el deudor pues paga la deuda, pero se celebra bajo un juzgado o un tribunal. Pues un ejemplo de esto sería de una persona que no encuentra a su arrendatario y ya está a punto de extinguir no extinguir, de retrasar la fecha acordada para sus pagos. Entonces, con el fin de que no se realicen intereses en esta deuda, pues se interviene a través de estos órganos jurisdiccionales que pues
se le entrega al juzgado y el juzgado se le entrega al acreedor. Y pues así es el ofrecimiento de pago y la consignación. También el incumplimiento en las obligaciones es cuando una persona deudora deja de hacer algo. En este caso, como el cumplimiento de las obligaciones es obligar a algo, en este caso es la parte negativa o incumplimiento de la persona deudora. Este tiene que pagar los gastos generados de los retrasos, intereses, dado como si fuera en bancos o similar, porque pues por cada día retrasado o tiempo retrasado, pues se generan todos estos tipos de consecuencias o hechos que pues el acreedor tiene que asignar a través de contacto mutuo y pues regresar las pérdidas generadas de este incumplimiento de las obligaciones. Pues en este caso eso es lo que mayormente se hace. Bueno, pues, en el incumplimiento de las obligaciones puede ser como más que nada, un ejemplo que quiero dar muy en claro es como cuando nos pasamos del 5 en el pago de la mensualidad, que ya nos hacen un recargo de 300 aproximadamente. Esto pues podría ser en este caso un incumplimiento de las obligaciones, ya que no se hace en el tiempo estimado, más sin embargo pues se extingue esa obligación en ese periodo, pero pues existe ese recargo, entonces pues hay un hecho y hay una consecuencia. Consecuencia, según Rafael Rollín Villegas en el libro del 2009, cuando un deudor no paga y las obligaciones se hacen exigibles por tener un plazo determinado o bien porque se cumplan los requisitos legales para ello, se incurre en demora. Tendrá que darle al acreedor la compensación de moratoria, que va ligado con el anterior desglose del incumplimiento de las obligaciones, y pues en sí es la consecuencia del acto pues no celebrado. Nada más que pues, quería darle un poquito de texto a este autor. Y por último quiero nombrar los últimos temas, que es evicción y saneamiento. Cuando el que adquiere alguna cosa, él o la que adquiere alguna cosa, fuera privado del todo o parte de ella por sentencia de causa ejecutoria en función de un derecho anterior o la adquisición anterior. En este caso es más que nada cuando una persona es despojado de un bien y de un bien suyo que pues él ha adquirido en base de su esfuerzo, y pues es deslindada de ese bien y de ese derecho. Y pues un ejemplo que podría dar es de una persona que se muda a otro estado y deja por completamente abandonado, bueno, no abandonado, encomendado su patrimonio a una persona que considera una persona cercana, y esta persona cercana vende su patrimonio. Eso ya es una evicción, porque la otra persona, la que se encomendó, si le da el título de a lo mejor de propiedad, más sin embargo no le da los derechos del bien, más sin embargo no le da la propiedad del bien. Entonces pues esa ya sería una evicción, ya que la persona que le vendió a la tercera persona pues no es el dueño legítimo. En este caso pues se comete una evicción, y el saneamiento es de la segunda persona que compensa a la primera persona, que es la persona que viaja a otro estado, y también a la persona que engañó fraudulentamente para venderle este patrimonio. En este caso pues ya se hace el saneamiento con ambas personas, y pues se le tiene que regresar al legítimo dueño, esa es la primera parte, y aparte regresar lo que ha pagado la tercera persona, y también que se le repare por el acto de mala fe al beneficiario del primero, que en este caso es el dueño del bien o mueble.
Y pues en este caso ya es el saneamiento que se hace después del efecto de dolo que pues hace esta parte. Entonces, pues ya, así es como se constituye más que nada pues, todo lo que viene siendo este tema de las obligaciones y los efectos y los vínculos jurídicos que constituyen la mayoría de las personas en nuestra sociedad. Y pues sería todo de mi parte. Muchísimas gracias y muchas gracias.